Todos sabemos que todos los días del año tenemos una obligación de recordar la salida de Yetziat Mitzrayim. Lo aprendemos en el pasuk que dice: Leman tizkor et yom tzetecha meret Mitzrayim, kol yemei hayecha. Todos los días de nuestra vida tenemos una obligación de recordar Yetziat Mitzrayim. Incluso ustedes ven en el Kriyat Shema, recordamos Yetziat Mitzrayim. En la Mezuzá está escrito Yetziat Mitzrayim. En el Tefilín está escrito Yetziat Mitzrayim. Estamos rodeados, en el Kiddush decimos Dejel Yetziat Mitzrayim. Entonces, ¿en qué se identifica esta noche de Leil HaSeder? Que se recuerda Yetziat Mitzrayim. Si es una mitzvah que aparentemente pues igual tenemos todo el año. ¿Cuál es aquí la diferencia? Beman ishtana alayla ze mikol halelot. Tenemos que recordar Yetziat Mitzrayim. Todas las noches recordamos Yetziat Mitzrayim. Entonces, los Mefarshim traen, según Rab Chaim Brisk, uno de los grandes Rabbanim, él dijo así, que en esta noche hay 3 puntos que no hay en todas las demás noches. En esta noche tenemos el punto de ¿qué? De Derech Shelah U'Tshuvah. Se dice, el Sipur se dice en forma de pregunta y respuesta, lo que no tenemos todos los días del año. Todos los días del año recordamos Yetziat Mitzrayim, pero esta noche tenemos el punto de decirlo, Manishtan alaylas de Mikol halelot. ¿Por qué en esta noche Yoshvim, Kulanu Mesubim, y en todos los días del año Ben Yoshvim, Ben Mesubim? ¿Por qué esta noche comemos matzah y todos los días del año Hametz Matzah? Ese es el punto que se diferencia esta noche a las demás, que es en forma de pregunta y respuesta. Otro de los puntos, dice Rab Chaim, que Matchil Begnut Umesayem Beshevach. Todos los días del año, tú nada más recuerdas que nos sacaron de Egipto, pero esta noche hay que recordar cómo empezó todo. Empezó que éramos esclavos de Paró, y Akadosh Baruj Hu Otzion Otanu Misham. Empezó que Mitechilá yo Abotenu Abda Abodazara. Antes nuestros Abotenu, nuestros padres, pues idolatraban ídolos. Ve'achshav kirvanu lifnei makom. Y ahora ya nos acercamos a Boreolam. Ese es el segundo punto que hay, que diferencia esta noche a las demás noches. Y el tercer punto es lo que dice Rabban Gamliel: Kol shelo amar shelosha devarim elu bepesach, lo yatzei dejo. Hay 3 cosas que se tienen que decir en Pesach: Pesach, matzah o maror. Hay que recordar el maror, la amargura que tuvieron en Mitzrayim. Hay que recordar el Pesach, que Akadosh Baruj Hu saltó las casas de los Yehudim y no mató a los Bejorim. Y hay que recordar también la matzah, cuando salieron Bejipazón, salieron todos apresurados y no les dio ni tiempo de hornear el pan. Entonces estos 3 puntos es lo que se diferencia esta noche a las demás noches. El primer punto es Derech Shelah U'Tshuvah, es una secuencia en forma de pregunta y respuesta. El segundo punto es Matchil Begnut Umesayem Beshevach, que empezamos a recordar cómo empezó todo y cómo surgió todo. Y el tercer punto, estas 3 cosas que dijo Rabban Gamliel. Así dice Rab Chaim Brisk, que en eso se diferencia esta noche a las demás noches. Pero Rabotai, lo que dice Rab Chaim está muy bien para decirme cuáles son las diferencias entre Leil HaSeder y todas las demás noches. Pero en el pasuk dice Veigatale bincha bayom hahu. Hay que recordar la salida de Egipto, hay que contarle a tu hijo de Sipur Yetziat Mitzrayim. Y en el pasuk no está escrito estas 3 cosas. Estas 3 cosas son establecimientos que hicieron Jajamim. Pero en la Torah no está escrito estas 3 cosas. Matchil Begnut Mesayem Beshevach. Si alguien no lo hizo, según la Torah salió de Jehová si no lo hiciste en forma de pregunta y respuesta. Son cosas que impusieron los Jajamim. Entonces sigue la pregunta en pie. Según la Torah, ¿qué se diferencia esta noche a las demás noches del año? Lo que podemos explicar, Rabotai, lo que dice la Mishnah en Pesachim Daf-Yud: Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo keilu hu yatza mimitzrayim. Cada generación y generación tenemos que sentir como si nosotros mismos salimos de Egipto. Dice el Rambam todavía más: keilu yatzanu ata mishibud mitzrayim. Como si hoy, el día del Leil HaSeder, hay que imaginarnos, ilustrarnos como si estamos saliendo de Mitzrayim. Eso es lo que se diferencia esta noche a las demás noches. Todas las demás noches hay que recordarlo, ¿sí? Esta noche no nada más tienes que recordar,
tienes que sentirlo y demostrarlo. ¿Cómo lo sientes y lo demuestras? Pues come maror para que sientas la amargura. Come matzá para que sientas qué es lo que comieron en ese entonces. Y come el aficomán zehel el Corban Pesach para que recuerdes que hicieron el Corban en ese entonces. Entonces no es nada más un inyan de recordatorio, sino el inyan es sentirlo y demostrarlo. Lirot et atzmo velearot et atzmo keilu yatzamei mitzrayim. En eso se diferencia esta noche a las demás noches. Claro que lo que dice Rab Haim es verdad, que hay 3 puntos, de que empezamos en forma de pregunta y respuesta. Todo lo que dice Rab Haim de que Matjil Begnut Umesayem Beshvach, empezamos en el desprecio y acabamos cómo se solucionó todo. Todo eso es verdad, pero todo eso es un intermedio para que al final de cuentas sintamos, tengamos ese sentimiento y esa demostración que salimos de Mitzrayim. Eso es lo que se diferencia esta noche a las demás noches. Y esto es un din de Oraitá. En la Torah cuando dice Vigatale Binja, tienes que recordar como si estás, ilustrarte como si estás mamás saliendo de Mitzrayim. Rabotay, pero ¿cómo? Es muy bonito decirlo. Hayab Adam Lirot et Atzmo. Hayab quiere decir estás obligado. Como dijimos, es un mitzvah de la Torah. ¿Cómo yo puedo sentir algo que ni lo tuve? Nunca fui esclavo en Egipto para que sienta que estoy en la libertad. Es muy difícil sentirlo. Ustedes ven a una persona que estuvo en la cárcel y alguien lo sacó, se le está agradecido con él 1 año, 2 años, 3. Ya a los 40 años que pasó que lo sacó de la cárcel, ya se enfría un poco ese agradecimiento que le tiene. Imagínense después que le digas a su hijo, oye, ¿sabes qué? Tienes que respetar a este señor porque sacó a tu papá de la cárcel. Lo respeto. Y le decimos a su nieto, tienes tú que respetar a él porque lo sacó de la cárcel. Entonces lo respeto. Pero ya generación en generación se pierde. Ya cuando llegamos al tataranieto, ya ni quién fue el tatarabuelo que lo metieron a la cárcel una vez y lo sacaron. ¿Cómo tú le pides al tataranieto que sienta como si está saliendo de la cárcel? Él ni estuvo en la cárcel, ni conoció al tatarabuelo. Aquí nos está ordenando la Torah Kedushá. Hayab Adam Lirot et Atzmo Keilu Yatzam Mitzrayim. Tienes que sentir que saliste de Egipto. ¿Y cómo voy a sentir que salí de Egipto si nunca estuve en Egipto? Está bien, y como matzá, y como maror, y siento la amargura, pero de ahí a sentir realmente que Yatzanu mi Mitzrayim. No es le preguntaron al Gaón de Vilna, le preguntaba a sus alumnos, ¿cuál es la mitzvah más difícil de Leil HaSeder? Entonces uno dijo, jajam, la matzá, comer matzá, la verdad es lo más difícil. El otro dijo, no, el maror está muy amargo, no puedo yo, si no le pongo mucho jaroset, no, esa es la mitzvah más difícil. El otro dijo, ¿qué les pasa? Arba kosot, 4 copas de vino, una persona es muy difícil. Cada quien empezó a ver cuál es la mitzvah más difícil de Leil HaSeder. Les dijo el Gaón de Vilna, están todos equivocados. La mitzvah más difícil es Hayab Adam Lirot et Atzmo Keilu Yatzam Mitzrayim. Sentir que realmente saliste de Mitzrayim, que es lo primordial, que en eso se basa todo, eso es de nuestro objetivo, nuestra finalidad, se come y todo eso es ¿para qué? Para demostrar que saliste de Mitzrayim. Yoshvin Mesubim, ¿para qué? ¿Para qué estamos recostados? Para que sientas esa libertad. Pero es muy difícil sentirlo, dice el Gaón de Vilna. Esa es la mitzvah más difícil, sentir que realmente saliste de Egipto, como Shayach. Ulay Rabotay, se puede explicar cómo Shayach sentir que una persona salió de Mitzrayim. El Maharal dice, el Ramjal dice también, y el Rabbenu Ora Haim HaKadosh dice, y varios Mefarshim, que lo que hacemos en Leil HaSeder no es un recordatorio a algún recuerdo, algún acontecimiento histórico que hubo. Estamos recordando qué hubo en Mitzrayim, que salieron nuestros padres. No es nada más y ahí se acaba, dice el Ora Haim y el Maharal y el Ramjal. Dicen, ¿saben qué hay en el día de Leil HaSeder? La misma energía que hubo cuando salimos de Mitzrayim, cuando salieron nuestros padres de Mitzrayim. Esa misma energía se reproduce en cada año y año. Hayab Adam Lirot et Atzmo Keilu Yatzam Mitzrayim es hoy. No estás recordando lo que pasó hace miles de años.
Estamos saliendo nosotros mismos de Mitzrayim. Así ellos dicen. ¿Qué quiere decir? Que estamos saliendo y que la misma energía se reproduce y se refresca año con año. Les doy el ashon, dice, Kol shana veshana motziam, lo yetzia rishona bilba, de la Kol shana veshana, dice Rabbeinu Or HaChaim HaKadosh. Cada año y año estamos saliendo de Egipto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el concepto? Que cada año estamos saliendo de Egipto. Solo ahí se puede explicar. La esclavitud de Mitzrayim, Rabotai, no nada más fue físicamente. Estaban trabajando y trabajan, sino también fue espiritualmente. Al Geulatenu ve al Pedut Nafshenu. Am Israel, cuando estaban en Mitzrayim, se cambiaron de identidad. Eran personas que eran esclavos y todo el día estaban pensando cómo hacerle bien a Paró y cómo puedo yo agradar a Paró. No tenían una vida personal, no salían adelante, no tenían ese Gviut Lev, no tenían esa presunción que se tiene que tener una persona que dice, Vaikvali Bobedar que Hashem, yo soy hijo del Melech HaOlam. Se sentían esclavos, cabizbajos, no tenían ambición en la vida, no tenían ningún objetivo en la vida, todo era ver cómo agradar a Paró. Cuando salimos de Mitzrayim, no nada más salimos físicamente, sino salimos a otra identidad, nos cambiamos de identidad, ya somos otros, tenemos ambición en la vida, tenemos objetivos en la vida. Eso fue el Yetziat Mitzrayim, no nada más una salida física que ya no estoy trabajando, sino ya tengo objetivos en la vida, ya tengo una rosh más patuach, tengo una cabeza más abierta a qué quiero en la vida. Eso la persona salió en Mitzrayim, Rabotai. Y ese es el Sod, es la energía y la influencia que hay cada año y año. En el Tetva Benisan, en la noche de Pesach, el 15 de Nisan, esa energía se vuelve a reproducir y nosotros mismos tenemos que salir de nuestro Mitzrayim. Cada quien tiene un Mitzrayim aquí adentro, una persona que hace corajes. Entonces tienes un Mitzrayim aquí de corajes. Hay personas que todo el día se cree mucho, no tiene esa humildad. Entonces tienes que salir de esa gaba, tienes que salir de esa prepotencia. Cada uno de nosotros tenemos un Paró adentro y un Mitzrayim adentro. Y en la noche del El Hacer es la oportunidad de salirle a Jerut, de salir a la libertad de ese Mitzrayim que tenemos. Por eso, ¿y cuándo es el día, esa energía? En Leil HaSeder se nos mete esa energía que tuvieron nuestros padres cuando salieron de Mitzrayim, y cada uno la va sintiendo y va saliendo de Mitzrayim. Por eso vean cómo decimos en la Gadá, Lo etabotenu bilbad gal HaKadosh Baruj Hu. No nada más sacó a la libertad a nuestros padres. El afotanu gal imaem. También a nosotros nos está sacando. ¿Qué quiere decir a nosotros nos está sacando? Si no estuvimos ahí. A ti te está sacando de tu Mitzrayim. A cada uno nos está sacando de nuestro Mitzrayim que tenemos en el corazón. Para llegar a Jerusalén. ¿Cómo se llega a Jerusalén? Quitando toda esa suciedad que tenemos en el cuerpo. ¿Cuál es la suciedad? El kas, la gavá, la presunción, la prepotencia, las midot raot que tenemos. En eso hay que salir. No porque nuestros padres salieron de Mitzrayim. Cuando comas mesubim, cuando estés todo recostado y te sientas libre, tienes que decir, ahora también estoy libre de mis midot raot, estoy libre de mis cualidades malas. Eso es lo que tenemos que sentir en el Seder. No es un acontecimiento, un recuerdo, sino cada día y día, cada generación en generación, tienen que sentir que ese día estamos saliendo de Mitzrayim. ¿De qué Mitzrayim? De nuestro Mitzrayim que tenemos interno. Preguntan el Rabbeinu Yonah pregunta, ¿cómo decimos Alel de noche? Nunca se dice Alel de noche. ¿Cómo en Pesach decimos Alel de noche? Vean, en Arvit vamos a decir Alel. Dice Rabbeinu Yonah, porque este alel es diferente. No es un alel de cría, es un alel de shirah. ¿A qué se refiere? Él dice así. Este alel no es nada más hay que leerlo. Este alel tiene que ser espontáneo. Que tanto quieras alabar a Boreolam, que espontáneo te tiene que alabar a Boreolam. Por eso es un alel de shirah. Rabotay, ¿qué alel de shirah? Espontáneo tenemos que decir que estamos saliendo de nuestras mitot raot. Cuando pienses en el alel, no nada más hay que pensar literalmente salimos de Egipto y que nuestros padres salieron de Egipto, sino que tú mismo estás saliendo a otra dimensión, a otra identidad, y esto es la energía que se recibe
en Lela Seder, Rabotay. Por eso cuando decimos Misharota, le preguntan todo el Seder, ¿de dónde vienes? De Mitzrayim. ¿Y a dónde vas? A Jerusalén. ¿Qué contestas de dónde vienes de Mitzrayim? ¿Tú de cuándo veniste de Mitzrayim? ¿Y tú cuándo vas a ir a Jerusalén? Rabotay, cada uno tiene que decir de dónde vienes. De mi Mitzrayim vengo, de ese Mitzrayim que tengo adentro, de ese vengo, pero ya voy para Jerusalén. Ya me quité ese Mitzrayim. Ya me estoy quitando esas midot raot y estoy entrando a unas midot tovot, a más shalom bayit, a más chinuch hayeladim, a hacer más chesed, a más Torah, más abodá. Eso es lo que tenemos nuestro trabajo en Mitzrayim. En nuestro trabajo en Lela Seder. Latzet mi Mitzrayim, salir de nuestro Mitzrayim y llegar a nuestro Jerusalén. ¿Cuál es nuestro Jerusalén? A midot tovot. Y Bezrat Hashem, cuando una persona sienta que ilu ani yatzati mi Mitzrayim, como si yo estoy saliendo de Mitzrayim, es una mitzvah muy difícil, pero es una mitzvah que tenemos que llevar a cabo. No nada más recordar lo que pasó en ese momento, sino también sentir que cada uno sale de su mitzvah que lleva adentro. Bezrat Hashem, y que tengamos todos un Pesach kasher v'sameach. Amén. Amén.